Hay en la Ciudad de México uno de los puntos nodales más transitados, donde hay más movilidad por lo que ocurre. Ahí está la estación Buenavista, está el Metrobús, hay varios ejes, pero hay también una de las bibliotecas que a mi parecer es de las más interesantes de visitar por su estructura, por su arquitectura, pero también por supuesto por los contenidos que hay ahí y las actividades, las diversas actividades culturales. Me refiero a la Biblioteca Vasconcelos, que está situada ahí precisamente en Buenavista. ¿Y quién mejor que el director general de esta biblioteca, la Biblioteca Vasconcelos, Daniel Goldin Halfon? Así es. Está bien pronunciado. Para platicar de esta, pues yo considero reliquia en la capital del país. No sé si estás de acuerdo. Bienvenido, Dani. Reliquia. Bueno, No sé tiene si poco sea- tiempo, ¿no? A veces las reliquias pueden estar hablando de mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que es muy interesante esta biblioteca, a final de cuentas. ¿Tú qué opinas? Sí, yo también lo creo. La verdad es tan interesante que, mira, por contar algo que pasó ayer, estuvo un grupo de investigadores universitarios que llevan 2 años teniendo un seminario en la biblioteca. Y que son ellos filósofos, pero filósofos que estudian la cultura digital, ¿no? Entonces se meten en todo el asunto de los datos, sobre todo tipo de datos, y hacen ingeniería de datos. Y llevan 2 años investigando qué es la biblioteca. Es una pregunta que yo les hice genuinamente, y al final, pues después de 2 años me dicen es que la verdad tenemos muchísimas dudas de qué es una biblioteca, qué es la Biblioteca Vasconcelos, y estamos abriendo un seminario de investigación a partir de los datos, por ejemplo, de las actividades, de los préstamos, pero también de los datos de la interacción de la biblioteca con su público a través de las redes sociales. Somos la biblioteca en el mundo, que tiene más seguidores en redes sociales. Wow. Nos siguen, en este momento debe ser 540,000 personas. La que nos sigue es la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, después está la Biblioteca Pública de Nueva York, después está la Biblioteca Británica. Es decir, estamos en unos niveles. Ahora, no es algo que buscamos. Definitivamente, no, ni lo hubiéramos imaginado. Y cuando amigos franceses, amigos de otros países nos interrogan, bueno, y saben los recursos con los que contamos, la verdad es que no pueden entender Claro. cómo funcionamos y hacemos tantas cosas con nada. Claro. ¿No? Digo, nada es un decir, pero creo que es un lugar bastante misterioso. No sabemos muy bien qué es un lugar muy interesante. Como tú bien dijiste, es un lugar muy interesante porque es un lugar realmente muy bonito, muy asombroso. La diseñó el arquitecto mexicano Alberto Kalach, que alguna vez va a ganar el premio Pritzker. Y al revés de todas las bibliotecas que pesa abajo y va decreciendo hacia arriba, acá los libros penden, caen como flotan, racimos, y me parece que eso es en sí mismo una experiencia muy interesante. Es interesante por la manera en que convive el jardín con la biblioteca, ustedes lo están viendo ahí. El jardín, como usuario puedes precisamente colgar de esos racimos, ¿no? O sea, tú te puedes acercar a los barandales y te sientes puedes verlo y no sabes muy bien si estás en las ruinas del futuro, en una suerte de utopía, de distopía, etcétera. Pero también estás viendo siempre el jardín, y me parece que es una de las cosas más interesantes, cómo convive la natura con la cultura, y cómo te sientes bien, a pesar de que es un espacio pues casi tan grande como 3 canchas de fútbol, nunca te intimida, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante. Y una cosa que es interesantísima, por lo menos para mí, es que es un espacio que ha ido conquistando la gente para hacer cualquier tipo de actividad.
van y se ponen a bailar, van y ensayan cuestiones de discusiones, hay un grupo, de repente hay un chelista y un violinista que están tocando, hay personas que, bueno, pues lo toman como un lugar de ligue hetero o homosexual, hay personas que van a descansar, a dormir, a estudiar, a hacer cosas muy diferentes, y me parece que siempre es muy interesante sorprendernos de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que parte de lo bonito de una biblioteca es que vas y no sabes cómo vas a regresar. Llegas muy enriquecido, llegas con una, digamos, visión y con nuevas preguntas, y me parece que eso es parte de lo que, por lo que vale la pena darse una vuelta en la Biblioteca Vasconcelos, que está ahí en el eje 1 Norte e Insurgentes. Daniel, yo quisiera precisamente que nos explicaras qué es una biblioteca. Pues tú lo decías, es una pregunta muy difícil de contestar, tiene el concepto del archivo, el concepto del museo, el concepto de la historia, todos estos conceptos del espacio público conviviendo en un mismo lugar, pero que nos lo explicaras a partir de tu experiencia en la Biblioteca Vasconcelos, es decir, ¿qué compone esta biblioteca? Tiene libros, pero tiene un archivo digital, pero tiene espacios públicos, etcétera. A ver, mira, la biblioteca, pues digo, tiene algo que ver con libros, ¿no? En nuestra biblioteca casi no tiene una misión archivística, no tenemos 650,000 volúmenes más o menos, 125,000 títulos, 120,000 títulos, básicamente son libros contemporáneos, no tienen un valor histórico, tienen un valor bibliográfico, pero no es precisamente un lugar que conserva un tesoro bibliográfico. Creo que no es esa la función de esta biblioteca. Hay otras en el país que lo cumplen mucho mejor. Tiene espacios para, pues voy a decirlo por el orden de entrada, para ciegos y débiles visuales, para bebés. En la biblioteca hay una zona especial para bebés. Un niño que tiene un día nacido puede sacar su credencial y toman libros en préstamo, ellos o sus padres, y tenemos actividades para ellos. Tiene también un espacio para niños, donde hay una colección relativamente importante para niños. Hay también una zona de talleres, hay una zona de publicaciones de prensa. Para hablar de esta zona de talleres, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos para seguir explicando? Seguimos en Interfaz, no se pierda todos los detalles sobre la Biblioteca Vasconcelos a continuación. Seguimos en Interfaz platicando con Daniel Goldin, el director general de la Biblioteca Vasconcelos. Nos estaba comentando sobre los distintos aspectos que conforman o las distintas áreas que conforman la biblioteca. Estábamos llegando a la zona de los talleres. Sí, tenemos una zona de talleres para niños, después tenemos una zona de publicaciones periódicas donde tenemos periódicos, revistas, básicamente actuales, no tenemos una vocación de archivo. Tenemos también un auditorio para 500 personas donde presentamos cine, teatro, música, algunas conferencias. Tenemos una sala de música donde prestamos pianos, violines, guitarras, partituras y discos. Una zona donde prestamos videos, tanto de ficción como películas científicas. Tenemos una sala de lengua de señas. Somos la segunda biblioteca en nuestro país en donde hablamos lengua de señas. Y después pues tenemos arriba las distintas colecciones, los 650,000 títulos. Hay una parte en el piso 7 en donde hicimos un ordenamiento diferente de las colecciones. Son 15 colecciones temáticas donde mezclamos videos, audios y textos y libros sobre 15 temas diferentes. Por ejemplo, sobre drogas, sobre género, sobre sexualidad y erotismo, sobre divulgación de la ciencia, sobre manga y cómic. Los taquilleros. Mezclamos
ficción y no ficción, por ejemplo, sobre drogas. Tú puedes entrar y encontrar libros sobre narcotráfico, libros sobre adicciones, pero también libros sobre religión, mitos, historia de las drogas o historia de los hongos y también discos de Bob Marley, discos de Pink Floyd, etcétera, ¿no? Películas. Entonces, nos parece que justamente una biblioteca es un lugar en donde vas a buscar respuesta a tus preguntas, pero sales con nuevas preguntas y esa es la principal labor de la biblioteca. No, y además yo creo que esta gran biblioteca, una de las experiencias es muy emocional, ¿no? Cuando entras, ya de por sí estar en esa zona tan urbana, tan caótica, ¿no? tan cosmopolita por la zona geográfica en donde está ubicada, pero cuando entras empiezas a emocionarte o a entristecerte o a enrarecerte, porque ahí se viven muchas vidas en ese momento. No es la biblioteca tradicional, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, en la cual únicamente te diriges a los anaqueles para ver qué libro buscas o la clasificación. Creo que sin poder explicar de forma tan clara, es muy emocional esa biblioteca. Desde que estás, incluso, pues los viajeros que van llegando ahí bueno, viajeros cercanos, ¿no? Al Estado de México por el tren suburbano, pero existe esta gran circunstancia emocional que a mí me parece algo también imperdible, ¿no? Ya no dejar fuera pues todo esto, estos talleres o estas experiencias reales que existen. No sé, ¿tú qué opinas? Mira, llega gente, el 44% de la gente que nos visita es del Estado de México, de la zona conurbada. En promedio hacen 1 hora y cuarto el público que nos visita para llegar a la biblioteca. Entonces, no es solamente de la gente que está a un lado. Claro. Y en promedio los visitantes consuetudinarios realizan 9 actividades diferentes cuando vienen a la biblioteca. Entonces, me parece que es un lugar, la verdad, muy extraño. Y que a mí lo que más me gratifica es que nos devuelve una imagen de nosotros que no habíamos imaginado. Les cuento un ejemplo. Por ejemplo, organizamos junto a la Universidad Iberoamericana un ciclo de conferencias sobre matemáticas, ¿no? Entonces cualquiera imaginaría pues que van a ir los chicos de secundaria obligados por sus papás. Pero de repente te topas con que vienen 140 personas, más de la mitad de ellas son personas mayores, algunas son mujeres que hacen 1 hora y algo desde Iztapalapa a la biblioteca y tienen más de 60 años y están escuchando ahí y escuchan una conferencia sobre temas bastante complejos en matemáticas y hacen preguntas y el pobre ponente lleva unas 3 horas hablando y no lo dejan ir porque le están haciendo preguntas interesantes. Entonces tú no hubieses imaginado que en Iztapalapa, en este país, va a llegar gente de 65 años a hacerle preguntas a un ponente. Me devuelve a mí una imagen muy grata, muy sorprendente y me permite ir aprendiendo no tanto de los libros, sino del encuentro que pasa entre los libros y la gente. Y siempre es algo muy grato y muy esperanzador. Y bueno, además de los 650,000 libros, hay 2,000 actividades al año más o menos. Hay 2,000 actividades programadas por nosotros. Y a las demás la gente las improvisadas. Lo otro, pues la verdad nunca lo hemos podido contar, digo. Va gente a bailar K-pop, ¿no? Wow. Yo no sabía ni que existía el K-pop, pero bueno, el K-pop es el pop coreano, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué hay gente que baila K-pop? No tengo la más mínima idea. Y J-pop, pero bueno, resulta que pues uno de los libros que más ha sido sacado es un manual de autoaprendizaje japonés. ¿Por qué? No tengo la más mínima idea, pero me parece muy interesante porque yo jamás hubiera comprado ese libro. Claro. Y me parece que esa oferta está demostrando que este país es un país más diverso de lo que imaginábamos, más rico y con un potencial extraordinario si lo sabemos reconocer, escuchar y potenciar.
No, pues una gran ciudad pequeña de las emociones, de las vivencias, de las experiencias. Vale mucho la pena visitar la Biblioteca Vasconcelos. Podrá usted perder gloriosamente el tiempo ahí mientras se encuentre. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel Goldin, por acompañarnos. Una riquísima plática, breve pero sustanciosa, para hablar de esta gran recinto, pues cultural, artístico, en fin, ya sobran los calificativos. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que nos visiten pronto. Sin y duda. que lo sigan en redes sociales para que sigan siendo número 1 en todo el mundo de las bibliotecas más seguidas en las redes. Seguimos en Interfaz con más temas muy interesantes.